Hola, ¿te acuerdas de este video? Si no lo viste, puedes encontrarlo en el Facebook, Instagram o canal de YouTube del Movimiento de Fe Crística. Si ya lo viste, te recuerdo la invitación a vivir la fe con coherencia y libertad y a revolucionarte revolucionando tu fe. Pues bien, ahora te estarás preguntando, ¿y cómo empiezo a vivir esta revolución? Pues lo primero es conocer a Cristo, porque nadie vivirá esta revolución sin Cristo actuando en su persona. Ahora, tómate un momento para reflexionar conmigo, ya que no se puede creer en quien no se conoce. Y a veces tenemos una idea cultural, social, esotérica de Cristo que se aleja de la verdad. Partamos preguntándonos, ¿quién es Cristo? ¿Es lo mismo que Jesús? ¿Cristo existió antes que Jesús? ¿Cristo y el Padre son lo mismo porque son uno? ¿Cristo es Dios? ¿Qué hizo Cristo al venir? Entonces vamos por las respuestas. En Juan 1, del 1 al 5 dice, el verbo hecho carne. En el principio ya existía el verbo, y aquel que es el verbo estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Ahora vamos a reflexionar parte por parte este versículo. Cristo es el verbo, el yo soy, y dice que en el principio ya existía el verbo, y aquel que es el verbo estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, es decir, Cristo estaba con Dios Padre y era Dios en sí mismo. He aquí una gran claridad. Luego dice, por medio de él, Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y allí tenemos otro salto, otra claridad. Cristo es un Dios creador, es co-creador, es por medio de él que toda la vida se ha hecho. Te estarás preguntando, ¿pero cómo es posible? Si cuando él vino ya había vida. Pues he aquí otra respuesta. Cristo es un Dios que está desde el principio de toda la vida, mucho antes que en este mundo. Cristo es antes que Jesús, tal como lo refiere en el primer párrafo del Evangelio de Juan, que leemos. En el principio ya existía el verbo, él estaba en el principio con Dios y él mismo lo declara en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. También cuando declara que antes de Abraham fuera, yo soy, es decir, Cristo vive antes que Jesús. Cristo como Dios encarna en un hombre puro, Jesús, y es a quien en general se conoce como Jesús Cristo, es decir, un Dios en la tierra. Es el verbo hecho carne. Entonces ya respondimos que Cristo es Dios, que encarnó en un hombre Jesús. También se aclaró que es un Dios desde el principio, pues entonces sí vivía antes que Jesús. Pero aún no tenemos claro si es Cristo y el Padre son lo mismo. Pues para esto vamos a leer otro versículo de Juan 14, que es Juan 14 del 10 al 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mí propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, que para conocer al Padre debemos conocer a Cristo, ya que Cristo es el único camino al Padre. Es el Dios conductor, como lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues entonces, para llegar al Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a caminar en y con Cristo. Y la última pregunta era, ¿qué hizo Cristo al venir a la tierra? Pues nos salvó. Y eso lo encontramos en Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. En conclusión, Cristo es un Dios vivo, co-creador junto al Padre, es eterno, el principio y el fin. Es uno con el Padre y es el único camino al Padre. Es la verdad y la ley de vida. Es un Salvador. Somos salvos gracias a Cristo. Pero un momento. ¿Y tú sabes de qué nos salvó? ¿Por qué tenía que salvarnos? ¿Y cuándo nos salvó? Si quieres saber esto, no dejes de ver el siguiente video. Y ya sabes, si deseas saber más información sobre el sacerdocio o sobre alguno de los círculos que tenemos, puedes escribirnos a los datos que aparecen en el video.